Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Buscando el Espíritu detrás del mandamiento. Esta semana estaremos comenzando con el libro de Éxodo, el libro de Shemot. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, amado Rey, porque nos permitiste terminar ese primer libro de tu bendita Torá, el libro de Bereshit. Gracias por todas esas lecciones tan importantes que nos diste para nuestra vida. Gracias por toda la revelación. Padre, gracias porque cada año, a medida que estudiamos tu palabra, tú nos revelas diferentes cosas y nos recuerdas, Padre Celestial, Señor, que si nosotros meditamos de día y de noche en tu palabra, podemos vivir una vida en bendición, Padre Celestial. Tendremos acceso a esa vida abundante que tú nos prometiste a través del sacrificio de Yeshua HaMashiach, Padre. Bendecimos este tiempo de estudio y te pedimos, Padre Celestial, que nos fortalezcas cada día para seguir estudiando tu palabra, para seguir aplicándola a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Vamos a comenzar con un resumen de toda esta porción que se encuentra en Éxodo 1 hasta el capítulo 6:1. Vemos en esta porción que los hijos de Israel se multiplican en Egipto, amenazando por la creciente cantidad de israelitas. Así que el faraón los esclaviza y le ordena a las parteras hebreas Shifra y Poa matar a todos los varones que nazcan. Cuando ellas no cumplen con ese cometido, manda a su propia gente a arrojar a los bebés hebreos al río Nilo. Jocabed, la hija de Leví, y su marido Amram tienen un hijo. Este niño es colocado en un canasto en medio del río, mientras que su hermana Miriam lo observa desde lejos. La hija del faraón descubre al niño y lo cría como su propio hijo y le da el nombre de Moisés. Ya cuando Moisés crece y es joven, deja el palacio y empieza a descubrir las dificultades que sus hermanos hebreos pasan. Así que él ve a un egipcio golpeando a un hebreo y Moisés mata al egipcio. Al próximo día ve dos judíos peleando entre ellos. Cuando los advierte, estos revelan lo que Moisés hizo el día anterior, viéndose así forzado a huir de Egipto hacia Madián. Allí rescata a las hijas de Yetro y se casa con una de ellas, con Sefora, y se vuelve pastor del ganado de su suegro. Dios se aparece a Moisés en una zarza ardiente al pie del monte Sinaí y le instruye ir hacia el faraón y exigirle que deje ir a su pueblo para que le celebren fiesta en el desierto. Aarón, el hermano de Moisés, es designado como su portavoz. En Egipto, Moisés y Aarón reúnen a los ancianos del pueblo de Israel para decirles que el tiempo de la redención ha llegado. La gente les cree, pero el faraón se niega a dejarlos ir. Además de esto, el faraón intensifica el sufrimiento del pueblo. Así que Moisés retorna a Dios y protesta: ¿por qué le has hecho el mal a esta gente? Así que Dios le promete que la redención está muy, muy cercana. La semana pasada terminamos el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Y cada vez que terminamos un libro de la Torá, se acostumbra a decir esta frase: Hazak, Hazak, Benid Hasek, que quiere decir esfuérzate, esfuérzate y serás fortalecido. Y qué maravilloso, porque aquí el Padre nos está diciendo que cuando nosotros completamos algo, cuando nos esforzamos en finalizar algo, recibimos la fuerza para completar todos los niveles. Algo muy interesante es que así como el cuerpo tiene 248 órganos y 365 tendones, el alma también tiene esta cantidad de canales que suman 613
613. ¿Les parece conocido ese número? Por esta razón hay 613 mandamientos en la Torá. Y precisamente a través de esos 613 canales del alma es donde es extraída la abundancia. Y estos canales se abren por medio de la Torá. Nuestros sabios nos enseñaron que la Torá precede al mundo. ¿Y qué significa esto? Que la Torá estaba desde antes de que apareciera la limitación del mundo. Y entonces, ¿cómo pudo iluminar dentro de un mundo que se considera que es limitado? Lo que sucede es que la Torá ilumina a modo de uno y después del otro. Por eso dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que con esta hermosa reflexión en mente, esta semana comenzaremos el libro de Éxodo, el Sefer Shemot. Y este libro nos muestra cómo la familia de Jacob, que entró a Egipto siendo solamente 70 personas, ahora se han convertido en una gran nación de millares, cumpliéndose así la promesa del Dios poderoso de Israel a los patriarcas. En las próximas 6 semanas, desde la Parashá Shemot hasta la Parashá Mishpatim, se nos describe el proceso de la salida de Egipto de los israelitas, proceso que termina con la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Este proceso se conoce como Shobabim, que es un acrónimo de las primeras letras de los títulos de estas parashots que vamos a estudiar en las próximas semanas. ¿Cuáles son los nombres de estas porciones? Shemot, Baeira, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim. Esta palabra hebrea Shobabim, que se forma con este acrónimo, ¿qué significa? Significa hacedores de travesuras o hacedores de maldad. Y esta palabra la encontramos precisamente en Jeremías 3:22, donde nos dice: convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Así que es muy importante entender que durante estas 6 semanas, mientras estudiamos estas porciones, recibimos una gran ayuda del cielo para realizar el éxodo de nuestra alma, que no es otra cosa que hacer teshuvá, retornar del exilio a la casa del Padre. Y la única manera de hacer esto es regresar a nuestras acciones negativas y corregirlas al nivel de la semilla. ¿Y cómo se logra esto? Meditando en su palabra de día y de noche y poniéndola por obra. Esta es la única manera de corregir nuestras malas acciones y volver toda esa oscuridad en luz. Entonces, esta porción que comienza en Éxodo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Vemos aquí que dado a la hambruna que se estaba viviendo en la tierra de Israel, Jacob y sus hijos deciden bajar a Egipto. Pero para entender muy bien lo que está sucediendo aquí, debemos entender qué es Egipto a nivel espiritual. Nuestros sabios nos enseñan que Egipto o Mitzraim en hebreo no es una tierra física, sino se refiere a un código para el exilio. Exilio en hebreo es galut. En otras palabras, Mitzraim o Egipto se refiere a nuestro galut personal, que es un sistema que nos esclaviza a la enfermedad, al dolor y al sufrimiento, y ninguno de nosotros podemos escapar.
todos tendremos que enfrentar nuestro galut, nuestro exilio. Ahora, lo que va a hacer la diferencia entre quién muere en el exilio y quién sale hacia la tierra prometida es la perspectiva desde la cual vemos ese exilio. Cuando conscientemente entendemos que cada proceso, cada sufrimiento, cada enfermedad y todas las cosas que nos causan dolor tienen un propósito, entonces no lo resistimos. Entendemos que todo ese caos no es un fin en sí mismo, sino que es a través de esos procesos de nuestra vida que nos damos cuenta que hemos estado alejados del Padre y que debemos retornar a Él. Y es allí cuando pasamos de un estado golá de exilio a un estado geulá, que significa redención, como lo hemos visto en las clases anteriores. Dice el capítulo de Éxodo 1:8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí hay algo muy interesante, porque hay algunos comentarios de los sabios que nos dicen que no era que el faraón era uno nuevo, sino que aunque era el mismo hombre físicamente, era una persona distinta en el sentido de que había olvidado todo lo que José había hecho por él. Y precisamente este faraón es un espejo de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos olvidamos de lo que otras personas han hecho por nosotros? O incluso nos olvidamos de toda la bondad con la que Dios nos ha tratado y nos volvemos desagradecidos. Un claro ejemplo de esto lo vemos en la historia del Éxodo, después de que el Eterno libera al pueblo de Israel de la terrible esclavitud y todo el maltrato con el que estaban siendo afligidos. Le manda las plagas a Egipto, con grandes milagros y prodigios los saca, divide el mar de los juncos y ahoga a sus enemigos. Esos enemigos que los oprimían quedan ahogados en el mar de los juncos. Pero, ¿qué sucede después de esto? Al vagar por el desierto, los israelitas comienzan a extrañar su antigua vida de esclavitud en Egipto. Comienzan a querer regresar a esa tierra de esclavitud. ¡Qué locura!, ¿verdad? ¿Por qué alguien querría regresar a la esclavitud? La respuesta a esto radica en los desafíos que se encuentran en la libertad. ¿Ustedes han visto cómo le cuesta a una persona que salió de la cárcel volver a reinsertarse en la sociedad? Muchos de ellos no saben cómo hacerlo y prefieren quedarse en la comodidad de su cautiverio que enfrentar las responsabilidades que conlleva la libertad. Asimismo, cuando los israelitas estaban en Egipto, no tenían decisiones que tomar ni responsabilidades que cumplir. Por eso es que al ponerlos en libertad y enfrentar su desierto, que no es otra cosa que tomar responsabilidad de nuestros actos y trabajar en ellos para llegar a una verdadera transformación, ¿qué sucedió? Comenzaron a extrañar la zona de confort, empezaron a extrañar las cebollas, el pescado, los ajos y todo lo que comían en Egipto. A pesar de que Egipto les había infringido sufrimiento, preferían esto a tener que pasar por el trabajo que conlleva la libertad. Por eso es que ese evangelio de que ya Cristo lo hizo todo y que solo tengo que hacer una oración para ser salvo, no está completo. Hagan de cuenta que la oración de fe, cuando reconoces a Jesús o a Yeshua como el Mesías y como el medio que te lleva de vuelta al Padre, esta es la que te saca de Egipto. A través de Jesús, de Yeshua, salimos de Egipto y cruzamos al otro lado del mar.
Él ahoga a todos tus enemigos. Pero ahora hay un desierto que debemos enfrentar. Hay unas responsabilidades que debemos tomar y nos espera un arduo trabajo espiritual que debemos hacer para poder entrar en la tierra prometida y para que no quedemos postrados en el desierto. Amados, en la Escritura no hay nada nuevo. Dios nos muestra el final desde el principio. Todo lo que fue será, y no hay nada nuevo debajo del sol. Dice el versículo 11 de Éxodo 1. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Algo que me ha parecido impresionante es que a través de todo este proceso que está viviendo el mundo con el virus, el desempleo, el hambre que se ha desatado en muchos lugares, el pueblo de Israel se está multiplicando. Cada día somos más los hijos pródigos que hemos regresado a casa del Padre a vivir bajo su instrucción. Y lo que aprendemos aquí es que aunque a nuestra carne no le gusta el sufrimiento, Dios lo permite para lograr un bien mayor. Hemos aprendido a través de los años que la comodidad no produce crecimiento. Aunque seamos honestos, a nuestra carne le encanta la comodidad, pero es en los tiempos difíciles donde crecemos, donde tomamos conciencia. Es allí donde afloran dones y talentos que ni siquiera nos imaginábamos que teníamos. Las cosas importantes de la vida cuestan trabajo. El éxito se construye a base de esfuerzo, dedicación y constancia. Eso de pensar que vamos a recibir las cosas sin esforzarnos son puras fantasías y tenemos que despertar. Bueno, de hecho, todo lo que está sucediendo en el mundo nos está haciendo despertar. Unos se tardan más que otros, pero todos tendremos que despertar en determinado momento. En el libro de Apocalipsis, Yeshua les da mensajes a varias congregaciones y hay un mensaje que le da a la iglesia de la Odisea, la cual se había enriquecido y tenía mucha abundancia, según nos relata el libro de Apocalipsis. Pero miren lo que le dice Yeshua. Le dice, eres una pobre, ciega, desnuda, desventurada. ¿Por qué? Porque la Odisea se había convertido en una congregación tibia, sin pasión, porque habían caído en la zona de confort que trae la abundancia. Por eso tenemos que pedirle al Padre que nos guarde de todo eso y estar constantemente esforzándonos para crecer espiritualmente. Siempre hay lugar para el crecimiento. Nunca podemos parar de aprender y de crecer. Pero miren qué hermoso, porque a través de todo esto que está sucediendo, el Padre está preparando a su pueblo para ese segundo éxodo. ¿Ustedes sabían que viene un segundo éxodo? Bueno, yo no lo sabía hasta hace muy poco tiempo. Y este éxodo está profetizado en el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 14. Dice, por tanto, he aquí vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países a donde los había desterrado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. ¡Qué hermosa promesa! Y tenemos certeza que el Eterno es fiel para cumplir su palabra. Así que este segundo éxodo, aunque es
del sistema de Egipto, como acabamos de estudiar, que ese sistema de Egipto es el que nos esclaviza, ¿verdad? A la enfermedad, al dolor, a solamente vivir para trabajar. Pero en un sentido natural, este éxodo será de Roma, porque dicen los sabios que el éxodo que ahorita está viviendo el pueblo de Israel es el éxodo de Edom, que se refiere a Roma. Y es precisamente por esa razón que hoy en día vemos a tantas personas abandonando el sistema romano. Todo lo que fue enseñado a través de los círculos religiosos que tienen que ver con este sistema de Roma, para ir de regreso hacia lo verdadero, lo que es eterno, que es la bendita Torá, la instrucción del Padre. Así que por eso es sumamente importante que estudiemos la forma en que se llevó a cabo el primer éxodo, porque es allí donde el Padre nos muestra las condiciones en las que se originó, para que así tengamos una idea de cómo va a ser nuestro segundo éxodo y nos cuidemos de no cometer los mismos errores que cometieron los hijos de Israel en aquel entonces. Miren qué interesante lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, era Mashiach. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y eso se refiere a ti y a mí. Así que mientras estudiamos estas porciones de Shobabim, con ese nivel de conciencia que necesitamos retornar al Padre, que necesitamos volvernos de nuestros malos caminos. Mi gente, sabemos que los tiempos que se avecinan no son fáciles. No necesitamos ser unos sabios en la economía para darnos cuenta de todo lo que está sucediendo y hacia dónde nos está llevando toda esta situación. Pero entre más despiertos y más conscientes estemos de que todo este proceso nos llevará a darnos cuenta del trabajo que necesitamos hacer en nosotros mismos, que si lo hacemos, esto desembocará en nuestra redención final. Y esto no es un trabajo de unos pocos, es de todos, pues porque sabemos que Israel es un cuerpo. Israel es el cuerpo de Mashiach y todos como una unidad debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Como nos dice Gálatas 4:19. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo, hasta que Mashiach sea formado en vosotros. La herramienta más poderosa que nos dejó el Eterno para que esto sea posible se llama su bendita Torá. Porque es allí donde realmente descubrimos la mente del Padre, para que aprendamos a pensar como Él y a seguir sus caminos y así se pueda cumplir este hermoso salmo en nosotros,
que no es otra cosa que el Salmo del hombre perfecto. Dice el Salmo número 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, que no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Eterno está su deleite, y en su ley, en su Torá, medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Y en todo lo que hace, prospera. Yo sé que el anhelo de todos nosotros es llegar a ser como ese hombre perfecto, que no es otro que Yeshua HaMashiach. Así que esforcémonos y seamos valientes en guardar la bendita palabra del Eterno, porque hay gran recompensa. Miren qué hermoso las promesas que nos da la Haftará de esta semana. Está en Isaías 27:6. Dice, en los días venideros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y brotará, y llenará el mundo entero de fruto. Así como está escrito en ese salmo, Jacob echará raíces e Israel florecerá, y dejaremos fruto para todas las naciones, para que todas las naciones vengan a comer de ese fruto que hay en nuestras vidas. En Isaías 29:22, miren qué hermosa esta promesa. Dice, por tanto, el Señor que redimió a Abraham, dice así acerca de la casa de Jacob. Jacob no será avergonzado, ni palidecerá ahora su rostro, porque cuando vea a sus hijos la obra de mis manos en medio suyo, ellos santificarán mi nombre. Ciertamente santificarán al Santo de Jacob y tendrán temor al Dios de Israel. Los descarriados de espíritu conocerán la verdad y los murmuradores aceptarán la instrucción. Miren qué hermoso, porque una de las traducciones para la Torá es instrucción. La Torá es la instrucción del Padre. Así que dice que los descarriados de espíritu conocerán la verdad y los murmuradores, los que ahorita dicen, no, la Torá no es para este tiempo, ya Cristo lo hizo todo. Esos que murmuran en contra de la Torá aceptarán la instrucción. ¡Qué hermoso! ¡Qué bendición lo que el Padre está haciendo en medio nuestro! Así que sigamos compartiendo esta palabra, sigamos clamando para que los ojos de los ciegos sean abiertos, que esos muertos que están en Ezequiel 37 sigan volviendo a la vida. Pero sobre todo, demos buen testimonio, seamos luz, porque a través de esa luz que el Eterno irradia a través de nosotros, seguiremos trayendo a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los descarriados de espíritu conocerán la verdad, y los murmuradores aceptarán la instrucción. ¡Qué maravilloso! Qué maravilloso lo que el Padre está haciendo en este tiempo, y qué maravilloso que tú y yo podamos ser testigos y protagonistas del avivamiento más grande que se está despertando en todas las naciones de la tierra. Así que, Abba, te damos gracias por esta poderosa palabra y te pedimos que a través de estas 6 semanas que vamos a estar estudiando estas porciones desde Shemot hasta Mishpatim, tú nos permitas tener un arrepentimiento genuino en nuestro corazón, que sea tu Espíritu mostrándonos en las profundidades de nuestro corazón, escudriñándonos y mostrándonos si en nosotros hay camino de perversidad, Padre. Nosotros anhelamos ser transformados por el poder de tu palabra. Anhelamos, Padre Celestial, caminar de acuerdo a lo que tú has establecido, Padre. Ya no queremos ser rebeldes, ya no queremos ser malvados, Padre Celestial. No queremos ser más idólatras.
idólatras, Padre. Sácanos de todo sistema de idolatría de este mundo, Padre. Sácanos, Padre Celestial, de todo aquello que nos aparta de ti, de todo aquello que no permite que tu propósito se cumpla en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hijos, Padre. Te lo pedimos en esta hora en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, Padre. Danos la fuerza para que podamos someternos a ti, someternos bajo la poderosa mano del Eterno, resistir al diablo y éste tendrá que huir de nosotros y de nuestras familias. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados, por favor, si les ministró esta palabra, compártanla, denle like, seamos pregonadores de justicia, porque de verdad que ya los tiempos están aquí. Este es el tiempo de nuestra redención y necesitamos que mucha gente escuche este mensaje y se vuelva a la instrucción del Eterno. Así que bueno, con esto los dejo y muchas gracias por escuchar este estudio. Bendiciones y shalom, shalom.